En Estados Unidos, Canadá, Grecia, Turquía, Bolivia, Perú y Argelia se están combatiendo algunos de los incendios más destructivos en la historia. ¿Sabía usted que esta temporada este tipo de siniestros han consumido el triple de hectáreas del año pasado? Actualmente la situación es especialmente crítica. Una masa de aire cálido proveniente del norte de África llevó a países como Francia y Reino Unido a lanzar alertas rojas en sus territorios. El pulmón del planeta se quema. Desde el aire se observa cómo las llamas consumen extensas capas de la Amazonía brasileña y el humo se extiende hasta las costas, oscureciendo ciudades como Sao Paulo. Ahora en muchos puntos de España se está luchando contra los incendios. Han ardido ya en todo el país en los últimos días y en las últimas horas unas 25.000 hectáreas. Fenómenos peligrosos que se vuelven cada vez más comunes como consecuencia del calentamiento global. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo sobre el cambio climático. Aquí aprenderemos sobre los incendios forestales, qué los provoca y cuál es su impacto en nuestro mundo. Es muy importante conocer sobre este tema, sobre todo ahora que estamos en época de verano y como escuchamos en las noticias no se para de hablar sobre nuevos incendios catastróficos en distintas partes del mundo. Es nuestra responsabilidad como habitantes de este planeta saber qué estamos haciendo para propagar o detener esta situación y cómo vamos a actuar en el futuro. Así comenzamos, Entre Cenizas. Lo primero que tenemos que saber es qué es un incendio forestal. Y recopilando un poco algunas definiciones que he encontrado en diferentes fuentes, puedo decirles que es aquel fuego que se extiende sin planificación, sin gestión y sin control en terrenos silvestres, lo que afecta a combustibles vegetales, flora y fauna. Este tipo de fenómenos se caracterizan por la velocidad con la que se pueden extender desde su lugar de origen, la facilidad que tiene para cambiar de dirección con la ayuda del viento y la capacidad para sobrepasar obstáculos como carreteras, ríos y cortafuegos. Por ejemplo, el enorme incendio forestal que afectó al suroeste de Francia este mes de agosto de 2022 arrasó con cerca de 9.000 hectáreas de bosque y se mantuvo vigente por días, a pesar de los esfuerzos de más de 1.300 bomberos, no solo franceses, sino también de aquellos refuerzos alemanes, polacos y austriacos que vinieron como apoyo internacional. Este incendio cumplió perfectamente con las 3 características que les mencionaba. En principio, el fuego se extendió con mucha rapidez hasta alcanzar un perímetro de 40 kilómetros desde su lugar de origen, gracias a la ayuda de los vientos secos propios del verano que está viviendo Francia y otros países de la Europa mediterránea en este momento. Y esta fuerza que va adquiriendo el fuego consume con muchísima facilidad todo tipo de obstáculos, como casas, autos, carreteras, cuerpos de agua y cortafuegos. Entonces, ¿qué puede provocar un fenómeno tan catastrófico? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que estar conscientes que de una u otra manera, las causas siempre son provocadas por la mano de los seres humanos. En el caso del incendio de Francia, no se registró una actividad humana en específica que lo haya iniciado, como por ejemplo una fogata descontrolada o una colilla de cigarrillo mal apagada, sino que el siniestro se le atribuye a las olas de calor que ha traído consigo este verano y los récords de temperatura que se han alcanzado. Estos cambios climáticos han sido provocados por el hombre a lo largo de los años, principalmente desde que comenzó la era industrial. Para conocer más sobre esta situación, vamos a escuchar al experto en cambio climático e incendios forestales, Víctor Reasco de Dios, quien fue entrevistado por el medio de comunicación español Informativos. Lo que estamos empezando a vivir son las consecuencias, ¿no?, de ese cambio climático. Ahora estamos viendo qué pasa cuando la temperatura global ha aumentado 1 grado por encima de la media histórica y según los pactos que hay encima de la mesa, esto no va a hacer más que aumentar. Actualmente se está hablando de que el aumento de la temperatura a finales de siglo, con los pactos que hay a día de hoy encima de la mesa, sería de 2,7 grados, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos entrando en esta nueva normalidad de cómo es vivir en un planeta más caliente de lo que era hasta ahora y ahora estamos en la parte baja de esta nueva normalidad, en la parte más benigna, porque las condiciones solo van a empeorarse. De nuevo, el cambio climático no es el único causante de los incendios, actúa sobre un sustrato, que es el estado de los combustibles, pero evidentemente en las condiciones actuales el cambio climático aumenta mucho el riesgo y la probabilidad de estos grandes incendios. Sí, este año hemos llegado a tener 250.000 aproximadamente hectáreas, comentaba, no recuerdo la cifra exacta. No ha sido el año que más se ha quemado. En los años 90, por ejemplo, tuvimos 500.000 de hectáreas quemadas.
Tampoco es la primera vez que se produce esta simultaneidad de frentes. En los años 78 y 85, por ejemplo, se produjeron más de 150 grandes incendios en esas temporadas. La diferencia entre ahora y el pasado es que ahora invertimos muchísimo más en extinción que antes. O sea, un verano como el actual en los años 90 se hubiera superado el 500.000 de hectáreas que decíamos que era el récord de esa década. Entonces, esto nos está indicando a que tenemos que ir a un cambio de paradigma, a un cambio en el modelo, dejar de invertir en extinción, pasar a la prevención. Hemos invertido mucho en extinción, nos ha servido para reducir el área quemada, pero ahora ese modelo ya se ha quedado insuficiente. De hecho, se ha mostrado perjudicial porque a medida que apagamos todos los incendios, eliminamos aquellos incendios naturales, porque el incendio es una especie más en nuestros ecosistemas, eliminamos aquellos incendios naturales pues, que de forma natural desbrozarían y gestionarían el combustible e impedirían que se desarrollaran estos grandes incendios. Esto es lo que se conoce como la paradoja de la extinción. A medida que invertimos más en extinción, nos volvemos mejores apagando los incendios pequeños, aumentamos la probabilidad de estos grandes incendios y eso es lo que ha hecho pues, que actualmente estemos en una cifra récord en área quemada en lo que llevamos de siglo, pero no con respecto a todos los registros disponibles por los motivos que hemos comentado, ¿no? Que ahora se invierte muchísimo más en extinción que antes. Hagamos una pausa. Vamos a imaginar que estamos en un bosque, tranquilo, en donde todo está en armonía. Si respiramos profundo, vamos a sentir el olor a tierra húmeda invadir nuestros sentidos. Si escuchamos con atención, vamos a percatarnos de un pequeño riachuelo que corre a lo lejos. No estamos solos. Aquí hay más vida. Hay pájaros cantando, hay plantas floreciendo, e inclusive el más pequeño ser está justo donde debe estar. Este bosque es nuestra casa y es el único lugar que conocemos en el mundo. De pronto, toda esa calma se ve destruida por la furia de un aparente enemigo ardiente que arrasa con todo a su paso. Desde lejos, se puede ver cómo una nube negra comienza a alojarse en todos los rincones, motivada por ráfagas de viento caliente. Nuestros ojos notan cómo el cielo se pinta de anaranjado y nuestro bosque se convierte en cenizas. ¿Qué sucede en el terreno después del incendio? Aquí debemos comprender que los incendios forestales tienen impactos complicados en los procesos ecológicos, debido a la variabilidad de los componentes involucrados y su respuesta, como la vegetación, por ejemplo. No es lo mismo que se queme un bosque lleno de hojas secas, monte, a que se queme un bosque predominantemente húmedo. Entonces, los efectos directos van a depender de la intensidad, de la recurrencia y de la duración del siniestro. Pero también vamos a encontrar efectos indirectos que van desde la erosión del suelo y la afectación del agua hasta la contaminación de represas y deslizamientos de la tierra. Vamos a escuchar nuevamente al experto para que nos cuente un poco más sobre cuáles son las consecuencias de los incendios forestales. Muchas veces se oye a los políticos y, bueno, ahora se ha quemado, nuestra labor es repoblar. No. La primera labor después de un incendio es asegurarse que el suelo se preserva, que no hay pérdidas erosivas importantes, porque mientras haya suelo, habrá vida. Si ese suelo se pierde, tardará muchísimo tiempo en recuperarse, entonces se va a producir la degradación del ambiente. Primero, me gustaría puntualizar y recordar que los incendios, en primer lugar, son una catástrofe económica y social para las personas que viven en esa área. Rara vez se convierten en una catástrofe ecológica y cuando lo hacen es precisamente porque se ha perdido el suelo por estos fenómenos erosivos. Entonces, no debemos tener prisas en repoblar, debemos tener prisas en que no se nos pierda el suelo. Luego, una vez nos hemos asegurado que ese suelo no se pierda y se pueden desarrollar una serie de medidas correctivas para asegurar para disminuir las pérdidas erosivas, fajinas, albarradas, etc. Una vez nos hemos asegurado que ese suelo no se va a perder, habrá que discutir qué hacer con la madera quemada, si se corta o no se corta. En definitiva, lo principal es que no se vaya a matar a la gente cuando esos árboles antes o después se van a caer. Hay que asegurarse que no vayan a matar a nadie, hay que asegurarse que esos árboles esos árboles quemados que quedan en pie no vayan a ser combustible para los próximos incendios y tampoco que se vaya a perder el suelo en la retirada de la madera.
Y luego hay que entrar a gestionar la vegetación. Por lo general conviene esperar, conviene darle una oportunidad a la regeneración natural. No es conveniente repoblar rápidamente. ¿Por qué? Porque los incendios llevan más de 400 millones de años en la Tierra. Los primeros incendios de los que tenemos constancia ocurrieron hace 420 millones de años. Y eso quiere decir que nuestras especies siguen estando aquí, no han desaparecido. En realidad, muchas de nuestras especies tienen adaptaciones para los incendios, para sobrevivir a los incendios, e incluso algunas requieren los incendios, necesitan los incendios para su regeneración. Por tanto, tenemos que dar una oportunidad a que esas especies se recuperen por sí solas. Cuando no se produce esa regeneración natural, cuando vemos que ese ecosistema puede entrar en etapas de degradación, es cuando sí es conveniente repoblar. Pero tenemos que olvidarnos que repoblar es un compromiso a largo plazo, es casi como tener un hijo. Porque muchas veces van los vecinos, repueblan y se sientan muy bien. Hemos repoblado, hemos hecho un gran acto. Bueno, si plantar árboles está muy bien, pero si esos árboles no son luego gestionados, si luego no se aplican clareos o quemas prescritas, diferentes técnicas de gestión del combustible, al plantar esos árboles lo que hemos plantado realmente es los incendios que tendremos dentro de 20 o 30 años. Tenemos que ser conscientes de que repoblar es una operación a largo plazo, es una operación para la cual debemos asegurar fondos por lo menos durante 20 años. Y si fuera para 40 años, mejor, porque uno planta con un marco de densidad muy elevado, se plantan muchas plantas, hay que irlas cortando con el tiempo, entonces requiere de mantenimiento, porque si no lo único que estamos poniendo es un montón de biomasa para que un montón de plantas que se van a convertir en biomasa, que se van a convertir en combustible, de forma que cuando viene el incendio que va a arder con una intensidad muy elevada. ¿Se han preguntado qué piensan las personas que viven este tipo de fenómenos en carne propia y en primera línea? Me encuentro en la estación de bomberos número 1, Coronel Martín Reinberg de la ciudad de Quito. Vamos a conversar con los testigos en primera línea de este tipo de siniestros. Me encuentro aquí con el subteniente Juan Santillán del Cuerpo de Bomberos de Quito. Mi nombre es Karina Cerón, tengo el grado de cabo. Mucho gusto, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Cuéntenos un poco de cuál es su experiencia y su trabajo aquí. Claro, yo ya llevo más de 5 años en el labor de bombero. Trabajo ya 17 años en la institución. ¿Me puede contar un poco cómo hacen si es que el incendio no es controlable? Porque en principio es el llamado para llegar y apagar el fuego, pero cuando se trata de incendios que son mucho más grandes, ¿qué es lo que hacen para lograr apagarlo? Bueno, como usted ya escuchó, lo primerito que va a ser que toca la sirena, entonces obviamente primero los que están yendo ahorita son el grupo motorizado, entonces ellos ya nos ayudan identificando si va a ser un lugar donde sí vamos a lograr ingresar con los vehículos, lo primero, ¿no? De ahí, entonces ellos son los primeros en evaluar si necesitan de personal, que el personal no puede ingresar con vehículos, no hay acceso con agua, entonces ellos nos dicen, no, necesitamos hídrico o necesitamos personal, entonces ellos son los primeros en evaluar. ¿Cuál cree que fue el año con mayor incidencia de estos siniestros? Donde se sintió mucho más visible fue en el año 2016 y lamentablemente tuvimos 3 bajas en el cuerpo de bomberos, pero fue mucho también de experiencia para la institución para crecer, porque nos ayudó para mejorar nuestros planes de trabajo en incendios forestales, nos equiparon mucho mejor. Realmente el cuerpo de bomberos hace una mejora continua año tras año. Entonces, a los bomberos los tienen mejor equipados, hacen planes mucho más elaborados y actualmente se puede decir que estamos realmente muy cimentados en la parte de la prevención. Entonces nosotros tenemos que actuar con premeditación para evitar incidentes. Claro. ¿Qué tal es la experiencia de estar en el campo, de vivir el fuego en grandes cantidades y mantener la calma? ¿Cómo es eso? Es muy gratificante en muchos sentidos porque sabes que ayudas a tu comunidad y sabes que vas a tener el amor y el aprecio de muchas personas. Pero también es un poco un sinsabor muchas veces, también se puede decir, porque muchas veces se pierden muchas las casitas en la fauna. Nosotros podemos ver en algunos incendios que, no sé, se quemaron unos conejos, unos puercoespines. Claro. Y es fauna silvestre que es la que más sufre. Más o menos, ¿cuánto se tiene que preparar un bombero para poder estar en
Es una preparación constante realmente, porque no todos los incendios son iguales. Claro. Uno ya tiene experiencia y con los años uno se sigue afianzando y formando mejor en este tipo de ámbitos. Entonces, es una carrera de toda la vida. Carrera de toda una vida, porque siempre se va actualizando. Muy bien. Y mantener ustedes también la calma y como equipo, ¿no? Las estrategias que... Sí, estamos técnicamente estructurados actualmente para realmente combatir eficientemente los incendios forestales y sabemos perfectamente cómo se podemos accionar. Tenemos de ley que trabajar en equipo, nunca ingresar solos porque el uno le cuida al otro y el otro al otro, porque sí, es más complicado que un incendio estructural. Claro, por supuesto. Mucho más complicado. Ajá. Por ejemplo, ahorita no debíamos estar en esto de que estaba el clima lluvioso y todo, y eso es uno de los resultados del cambio climático que tuvimos, porque siempre ya verano, más o menos por junio, mediados de junio ya empieza, pero mire, ahorita recién es que está el viento, está estos tremendos solazos, me parece que es hace una semana que estamos recién así, porque y esos son uno de los problemas del cambio climático. Y el próximo año no sabemos más bien si tal vez sea todo el año seco. Así es, claro, no sabemos, porque antes era así, que salían a las vacaciones y de ley teníamos los vientos y el tremendo sol, pero ahora ya no. Ahora no sabemos qué va a pasar porque a veces ni las estadísticas ni lo que dicen, nada, todo eso es parte del cambio climático que hay. Esperemos entonces que la prevención que me han comentado que tienen nos sirva para el próximo año, que como dicen no sabemos. Sí, esperemos eso, digo, siempre hay algunos, pero créame que más es las personas que quieren cambiar, que no prenden, que esto, sí, más, los buenos somos más. Ahora que ya sabemos mucho más sobre el tema, deberíamos preguntarnos cuáles son las proyecciones a futuro de este escenario tan preocupante. Y la comunidad científica ya tiene una respuesta para eso. Un estudio divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Gerrit Arendal, una organización ambiental noruega sin fines de lucro, anunció que el avance del cambio climático incrementará en todo el mundo el riesgo de incendios forestales devastadores en las décadas por venir. La publicación califica el fenómeno como una crisis mundial y proyecta que esos desastres aumentarán un 30% para 2050 y más de un 50% para fin de siglo. Los más de 50 científicos de todo el mundo que elaboraron el informe citan el calentamiento global, las sequías y los cambios de uso de la tierra como causantes de esta amenaza de desastre generada por la actividad humana. De acuerdo con las previsiones del análisis, ningún rincón del planeta estará a salvo de los incendios forestales, que podrían afectar incluso al Ártico y otras regiones que no corrían ese riesgo. Para terminar, me gustaría decirles que el fuego no es bueno ni es malo. Es solo otro elemento esencial de la naturaleza, como lo es el aire o el agua. Pero debemos entender que aquel fuego que es causado por tantos descuidos del ser humano, como el uso indebido de los recursos y los espacios naturales, es un lujo que a estas alturas no nos podemos permitir, y que cada uno de nosotros ha hecho algo para generar esos incendios tan terribles. Este planeta es nuestro único hogar, y como tal debemos respetar las otras formas de vida que existen aquí. Salgamos de una vez de esa caja antropocentrista que no nos deja ver más allá de nuestra propia existencia y entendamos que pertenecemos a un mundo más grande que necesita que nos detengamos. De otro modo, terminaremos viviendo entre cenizas. Sarat Rojas, Facultad de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, septiembre 2022.